Nombre completo. Enrique Pablo Russo. Bueno, ¿periodista o abogado? Hoy, ¿qué te sentís? Y hay intereses encontrados porque... ¿No van de la mano? Sí, por eso que los he encontrado los dos. He hecho una unión de las dos profesiones, impensado, ¿no? Se fue dando así. Pero claramente fuiste abogado por tu trabajo de periodista. Yo arranco en el periodismo cuando estaba estudiando y empecé a trabajar en el diario El Día, en deportes. Seguía la campaña de Defensores de Cambaceres. En el 84. Agarramos la transición. Íbamos a jugar a la pelota al Colegio Nacional, a la cancha del Colegio Nacional. Había un interfacultades. Y teníamos un lindo equipo, salimos campeones. Y Walter Casamayou estaba en el último año de periodismo y seguía las alternativas de esos campeonatos. Y él te llevó al diario El Día. Y un día me dice, mira, vos te gusta el fútbol, sos de Ensenada y estudiás periodismo, ¿no querés venir a...? Y de una, empecé ahí y bueno, y se fue dando la carrera como periodista. Hice espectáculos, hice ciudad, hasta que el 15 de noviembre de 1992, cuando Barreda mató a toda la familia, cuando esas mujeres pobres fueron brutalmente masacradas, ahí Kreiselberg me envió a cubrir ese caso y me empezó a mandar a tribunales. Porque yo en esa época daba clases en escuela secundaria, iba muchas veces al diario de traje. Creo que un poco fue por eso. Me mandaron para hacer presencia y empezar a tener vínculo del diario con el poder judicial, con la justicia, porque en esa época se daba que los jueces hablaban solo a través de sus fallos, no se conocían ni las caras de los jueces. Mira. Y bueno, de a poco se fueron abriendo ahí puertas y ahí empecé a cubrir este caso y quedé como cronista de tribunales. Después un tiempo como jefe de la sección policial y en el 2000 tuve un episodio que fue como el disparador. Me encuentro en los pasillos de tribunales con el juez Hortel, que era camarista y recién designado como juez de casación. Se había creado el tribunal de casación y yo me había comprado un código penal que venía el código penal y el código procesal, junto con unas tapas de cuero verdes muy lindas que se vendían en el buffet que tenía el colegio de abogados ahí en tribunales. Y entonces Hortel, bueno, ya fallecido, ¿no? Pero un gran recuerdo. Me dice, doctor, me dice, así lo quería ver con la ley en la mano. Y vos no eras ahí abogado. Digo, no, le digo, mire, yo soy periodista, pero la verdad que me gustaría. Me dice, bueno, ¿y qué espera? Y me dijo algo así, ahora no me acuerdo exactamente, pero creo que me dijo, yo empecé a estudiar Derecho a los 35, me dijo. Me recibí a los 39 y a los 40 ya tenía escrito el primer código procesal comentado, algo así me dijo. Y ahí era ya juez de casación. Sí. Bueno, ese día a la tarde me fui a la Universidad Católica y me anoté. Y al otro año empecé a cursar y bueno, me recibí en el 2005. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Seguí trabajando muchos años más haciendo tribunales para El Día y días después de haberme recibido, como si fuera hoy, un viernes, ya al cierre de tribunales, lo cruzo a Fernando Burlando en la esquina acá en 8 y 56 y me encara, me dice, pero te recibiste abogado y no me dijiste nada. ¿Vos lo conocías por Yo lo conocía, sí, era amigo. A ver, acá. Entonces dije, porque la verdad que no sabía, mirá, no sé, ¿cómo que no sabes? Me dice, el lunes, venía a la mañana, te espero. Y bueno, vine el lunes acá al estudio y ya me tenía una oficina y empecé a trabajar. Sí. Bueno, ahí nombraste el caso Barreda y te vimos en el documental, en el trabajo que se subió a Flow. ¿Fue el caso que más te movilizó, el que más te conmovió en tu etapa de periodista de tribunales?
y fue el que generó tal vez más cambios, ¿no? Y también contribuyó a que siguiera otra carrera. Yo había estudiado periodismo, me recibí, después como ya estaba dando clases de periodismo en escuelas secundarias, y para tener más puntaje en los listados de educación, hice la carrera docente. Bueno, la terminé, me recibí, y después, ahí viene lo de Barreda, y me impulsa a estudiar Derecho, que me hayan mandado a tribunales, así que tiene alguna relación, así que me marcó, ¿no? Que de tener 3 profesiones, 3 carreras universitarias, ¿no? Y parece mentira que haya pasado ya tanto, pero bueno, hoy es eso, es una mezcla de profesiones, porque también desde el programa de televisión que tengo se intenta hacer un poco de docencia, explicarle al público general muchos aspectos del derecho que a veces, bueno, los abogados hablamos difícil en latín, y bueno, tratar de bajarlo al castellano todo y explicarlo de una manera amena y que sea bien comprensiva para el público en general. Eso es un poco la idea del programa. Hay una apertura, antes no, antes era el papel. Yo empecé a hacer periodismo con la máquina de escribir, y de tribunales volvía con una carpeta llena de papeles, de ahí sacábamos, bueno, a ver qué sentencia se podía traducir al lenguaje periodístico, si había interés periodístico, se trabajaba mucho así, era el reflejo, ¿no? ¿Lo conociste a Barreda? ¿Hablaste con él? Sí, lo conocí, hice varias entrevistas. Él dio la primera entrevista a un medio, se la da al diario El Día. Lo hicimos con Luciano Román, que por entonces era secretario de redacción del diario El Día. Creo que hacía muy poco que estaba de secretario de redacción. Y bueno, conseguí la nota y me acompañó, y la hicimos juntos de la unidad 9. Y bueno, visto a la distancia, en ese momento fue un gran impacto, porque fue la primera vez que dijo, en circunstancias similares lo volvería a hacer. Ahora, analizado el caso, a uno después le queda la duda si no formó parte de una estrategia de la defensa, porque por entonces Barreda ya había cambiado de defensa, la causa la habían elevado a juicio oral, y ahí cambió con la nueva defensa, que era del doctor Irizarry y el Chopo Díaz. Empezaron a intentar esa estrategia de la inimputabilidad. Entonces Barreda ahí empezó con ese discurso de que él lo volvería a hacer porque consideraba que estaba bien lo que había hecho, porque eran ellas o yo, ellas eran el mal y yo era el bien. Si yo no lo hacía, ellas me iban a matar. Empezó esa estrategia de hacerlo pasar como un inimputable, que tenía un delirio místico de tono narcisista, y es lo que se plantea después en el juicio, ¿no? Que la jueza Rosenstock, que es la que vota por la inimputabilidad, justo una mujer, en un fallo donde habían matado a 4 mujeres. Sí, y lo explica muy bien. Uno con fundamento, siempre quedó es un caso tremendamente complejo, ¿no? Complejo, y además en el juicio oral el eje del debate fue ese, porque él ya había confesado. No había que comprobar quién la mató. Y él hace, y aparte él cambia los discursos a medida que cambia su estadio procesal, el estado del proceso, y a medida que va cambiando las defensas. Él, cuando es detenido, lo asisten Julio Escarpino y Arturo Campo, que eran 2 abogados de nota, creo que eran amigos o muy conocidos de Barreda, y ahí empiezan a ensayar una especie de emoción violenta. En la primera declaración de Barreda, cuando lo indagan en tribunal, en la etapa de instrucción, cuenta toda su vida. Cuando llega el momento del hecho, entra como una nebulosa, como que no recuerda nada, y vuelve en sí, es la narración que hace él, con la escopeta en la mano, y dice algo así como, debo haber sido yo. Querían hacer esa estrategia, que no prosperó, lo elevaron a juicio, porque él, cuando mata a todas las mujeres de su familia, que hace todo un derrotero, eso fue a la mañana, después
va todo el día a pasear con la novia, va a comer pizza, uno tiene alojamiento, a apuntalar, a tirar la corriente. Cuando vuelve a la noche a la casa, llama a UDEC. Y bueno, el médico de UDEC entró. Bueno, desordenó la casa también. Y él hizo esa maniobra. Él fingió un robo, ¿no? Claro, intentó hacer así, que la policía se da cuenta, que empieza a sospechar porque estaba toda la casa desordenada y él tenía un cuarto donde estaba viviendo que estaba inmaculado. ¿Desde acá quién duerme yo? Y ahí es cuando lo dejan demorado. Bueno, eso no prospera. Ese discurso después, cuando empieza el juicio oral, lo cambia, ya con Irizarry Díaz, y él dice, sí, fui yo, cuenta en detalle cómo fueron las muertes. Es más, hasta hace un cambio con respecto al orden de las muertes, pensando en la sucesión, porque él en una primera vez había dicho que la última que le había disparado era la suegra, y en el último relato en el juicio dice que a la última que mató es a la hija, creo que a la hija menor, para posicionarse mejor en el caso de una sucesión, cosa que no prosperó porque Barreda, bueno, primero fue declarado indigno en la sucesión, y después si hubiera tenido alguna chance de heredar algo, seguramente ahí la justicia lo que iba a hacer es aplicar se llama la teoría de la conmoriencia, que se aplica en las tragedias aéreas, en los buques, que dan por muerto a todos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ahí cambia. Y después cuando lo condenan en el juicio y ya cambia de defensa y lo defienden Tato Echegoyen Lich y el Pipa Gutiérrez, pobre ya fallecido, grandes amigos también. Ellos también ahí hacen como un cambio de discurso. Ahí Barreda ya empieza a decir que estaba arrepentido, que bueno, que lo que más sufrió fue por su hija menor, y hace todo como muestra un arrepentimiento, ¿no? Y ¿por qué? Porque ahí esta defensa lo que tenía que empezar a pelear era la libertad, los recursos de instancias superiores y tener algún beneficio de escarcelación o una libertad condicional. ¿Y quién va a liberar a un hombre que dice que en circunstancias similares lo volvería a hacer? Entonces ahí cambia. Por eso uno con el tiempo, en esa entrevista, por ahí se prestó un poco a estrategia de la defensa, cosa que en ese momento uno por ahí no tenía tanta experiencia, y bueno, en el diario hicimos una tapa gigante con esta declaración de Barreda. Sentarte frente a él. Entonces, bueno, ahí... ¿Qué genera? ¿Qué generó? ¿Tensión, nerviosismo, miedo? No, miedo para nada, pero sí que estábamos ante una nota... La persona más buscada. Muy importante y que periodísticamente, y sí me dio esa sensación que contestaba como una especie de si hubiera inteligencia artificial en esa época, sí, uno podría pensar que estaba armado. Claro, porque era todo muy, muy calculado. Y como, igual tenía a veces, bueno, sí que él se plantaba, cuando se plantaban cosas con preguntas que no le gustaban, ahí sí, no digo metía miedo, pero levantaba la voz, sí, él se ponía así, sí, o una mirada, sí, muy, muy impactante. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. A Barreda íbamos a cubrir cada vez que iba a dar exámenes a la Facultad de Derecho, porque él estudió Derecho. ¿Él se recibió? No, dio algunas pocas materias. Y eso, bueno, íbamos a hacer la nota así de alguna declaración, pero era más que nada lo que ocurría cuando Barreda iba a dar. Qué sociedad, ¿no? Qué increíble lo que ocurría, porque había como una especie de grieta, ¿no? Claro, había gente que lo defendía. Sí, ¿no? Que estaban a favor, y es una cosa inexplicable hoy, porque bueno, en otro contexto de sociedad, entonces pensemos que bueno, esto fue en el 92 los crímenes, el juicio fue en el 95. Recién ahí empezaron a haber algunos cambios en las leyes de una sociedad totalmente machista. Vos pensás que en el Código Penal, hasta el 95, que ahí fue derogado un artículo que era el adulterio, estaba penado en el Código Penal. En el 94, después de la reforma constitucional, empezaron a hacer modificaciones en los códigos, y una fue esta.
a esa figura del adulterio, la eyectaron del código. Porque mirá lo que era el adulterio. O sea, la mujer era adúltera bajo cualquier circunstancia. Tanto la mujer como el adúltero, ¿no? El patalana, como se dice ahora. Claro. Pero el hombre no. El hombre tenía no. El hombre era condenado si era cama adentro, o se demostraba que ¿Y eso hasta qué año fue? Que tenía una relación habitual o manceba, decía. Sí, no estamos hablando de 1800. Hasta el 95 estuvo, ¿no? Entonces, lo que era la sociedad, bueno, no había, en el código no estaba la figura del femicidio tampoco. Se fue evolucionando y así había también una grieta, cosa que hoy no hubiera ninguna duda de nada, ¿no? Bueno, son la evolución que tienen, no esa dinámica que tiene el derecho. Bueno, en la Argentina la dinámica venía un poco ralentizada, pero por suerte todo ha ido cambiando, ¿no? Quique, y así como el caso Barreda, ¿qué otro caso te ha impactado o al día de hoy todavía lo vivís con cercanía? O con cercanía o que te dejó algo. Mira, otro caso que yo no lo alcancé a cubrir desde que empezó el hecho, pero sí ya trabajaba en el diario, que fue en 1984, fue el crimen de la profesora Oriel Bryan. Ajá. Yo ahí participé después con algún coletazo, creo que cuando se decretó la prescripción de la causa. Es un crimen que quedó. Pipo. El marido. Que nunca se le pudo comprobar la participación. No, estuvo detenido con el hermano, con la madre y un primo, que le decían el clan Pipo, y se presumía que había sido un crimen, se decía pasional, ¿no? En esa época. Porque fue muy cruento, recibió 37 puñaladas, ella tenía 37 años, 35, todo medio ritual, fue, con muchas laceraciones en los genitales, fue casi degollada, ¿no? Tremendo fue. Y yo recuerdo que, es más, he empezado a escribir algo sobre eso y hay como un pre-guión para hacer posiblemente una serie o una película. Y bueno, ahí yo me recuerdo que lo que son, ¿no? Que es un pañuelito, el mundo es verdad eso. Creo que fue por el 98, 99, teníamos un programa de radio en Radio Universidad los viernes de 10 a 12 de la noche, que era sobre casos policiales, se llamaba Autopsia. Y lo hacíamos con Paulo Cablan, que ahí ya había empezado a trabajar en el Diario del Día, Guillermo Bardón y diputado y Sandra Ramos, ¿no? Que teníamos eso a la noche, hacíamos notas sobre casos y por recordatorio. Bueno. Y un día lo sacamos para un aniversario de este crimen. Bueno, no sé si no había salido ya la noticia que había prescripto la causa. Lo sacamos a Fernando burlando, le hicimos una nota. Y me quedó eso grabado, que él contaba, porque el caso de Bryan lo tuvo el padre, era el juez que investigó ese caso. Y nos dijo, Fernando, yo la única vez que vi llorar a mi papá por un tema laboral fue el día que quedaron en libertad todos los Pipos. Porque nunca le pudo encontrar. Por acuerdo de fiscales quedaron sobreseídos en esa época, con el Código Viejo. El juez era el que instruía la causa y te bajaba el martillo, o sea, dictaba la sentencia o elevaba a juicio. Los casos de homicidio los elevaba a juicio, pero otros delitos dictaba la sentencia por escrito, investigaba y dictaba. Y había una figura que era el sobreseimiento por acuerdo de fiscales. O sea, cuando se estaba por terminar la instrucción y se iba a mandar a juicio, se pasaban las actuaciones al fiscal para que hiciera un dictamen. En este caso se hizo así, el fiscal era Bruno Casteller, que después fue juez y juez federal, ¿no? Juez de la Cámara y juez de la Cámara Penal de provincia y juez federal. Y dictaminó que no había elementos para elevar a juicio. Y entonces cuando era así se apelaba, iba al fiscal de Cámara Raimundi,
Y opinó igual que el fiscal de primera instancia, que no había elementos. Entonces, cuando había acuerdo de fiscales sobre eso, era inapelable, era cosa juzgada. Se dictaba sobreseimiento por acuerdo de fiscales y chau, ya terminó todo. Y así terminó. Y bueno, Fernando recordaba eso y me quedó grabado y posiblemente en un tiempo tengamos Un documental. un documental sobre este caso, ¿no? Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, telequino, telequino. ¿Cómo es trabajar con Burlando? Y es fantástico porque, primero porque es un amigo, ¿no? Igual que con Fabián Améndola. Y es muy bueno también porque se trabaja en equipo. Somos como amigos que nos reunimos, bueno, para trabajar y resolver casos y planear estrategias y es todo muy, muy ameno dentro de lo que es esta vorágine del derecho penal, ¿no? Con plazos, con presentaciones, con Sí, a veces presiones, con a veces temas que te salen bien, temas que te salen mal, de todo, pero por lo general en el trabajo siempre es muy placentero. Y porque estamos entre amigos, sí, un grupo pero de bueno, amigos. él tiene un perfil de Sí, alguna manera sí, mediático, sí, ¿no? sí, él ha sido un precursor en Claro. eso, en la mediatización de las causas y lo bien que ha hecho, ¿no? Y cómo también él desde hace muchos años se dedica a explicar estas cuestiones de derecho que a veces parecen muy complicadas, pero él las explica de una manera muy sencilla y al alcance de todos, ¿no? Es realmente un precursor en eso. Sí, sí. En los últimos casos que estuvieron, bueno, creo que te vi ahora en el juicio a la jueza McIntosh, el caso Loan, también, no sé si no viajaste vos Sí, estuve a en Corrientes, sí, sí. El juicio a los rugbyers, no sé si Sí, también participaste también ahí. estuve, sí, fui con la familia, estuvimos unas semanas alquilamos un departamento, nos quedamos en Dolores y iba todos los días al juicio. Porque hay casos que en el estudio no se presentan todos, se presentan algunos, pero cuando se necesita, Fernando nos convoca a todos para que colaboremos. A mí me ocurrió eso, tanto con Baez Sosa como Loan, y bueno, ahora con el juicio por la muerte de Maradona y el jury también he ido a San Isidro al juicio y ahora en el jury he estado en varias jornadas, todo bueno a pedido de Fernando, que le gusta que vayamos y que aportemos también ideas emblemáticos para la Argentina, ¿no? Lo de Maradona es increíble. Es increíble, ¿no? Sí. No se puede creer lo que ha pasado ahí, lo que le ha pasado a esta jueza. Ahí contaba, bueno, tanto Fabián como Fernando que declararon en el jury que lo que le costó con Dalma y Yanina, ¿no? Porque el estudio representa a Dalma y Yanina y cuando se desata esto y le empiezan a explicar que, mirá, la única salida para salvar este juicio es que se decrete la nulidad absoluta, porque si no, es muy difícil que se vuelva a hacer, porque hay un principio jurídico que es el del non bis in idem, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Entonces, para subsanar esa cuestión, lo que había que hacer era decretar una nulidad absoluta y volver todo a foja cero. Es más, todo lo que se hizo del juicio es como si no hubiera existido y se ha retrotraído todo a la audiencia del 338, que es la audiencia previa al juicio oral, que es donde las partes se reúnen en una audiencia para ponerse de acuerdo sobre la prueba que se va a ventilar en el debate. Se empieza de eso, desde ese momento, porque en ese 338 ya había actuado la jueza. Así que era la única forma de subsanar. Bueno, las chicas no querían saber nada. Estuvieron a punto de irse, de decirle, de buscar otros abogados. Estaban, bueno, hasta que se les entendieron. ¿Y vos crees que en algún momento se va a llegar a una verdad? Yo creo que sí, que se va a hacer. Ya hay fecha de juicio para el 17 de marzo, donde empieza el nuevo juicio, a 7 los imputados. Y después hay otro imputado que está
con el sistema de juicio por jurados, que bueno, eso va paralelo, pero de a los 7 imputados, que es el que se declaró la nulidad y se empieza a hacer de nuevo, empieza ahora todo el 17 de marzo. Se va a hacer con algunas dificultades, porque, es decir, la nulidad absoluta es que no existe, no existe, pero en la práctica es también difícil, porque vos pensás que bueno, habían declarado ya casi 40, un poco más de 40 testigos, se habían realizado careos, bueno, ahora no va a ser tan espontánea la prueba, pero bueno, para eso están las partes, ¿no? Para analizar la prueba, para preguntar, repreguntar y ver. Porque, por ejemplo, el testigo que fue y declaró y estuvo en algún momento en duda con algo y que se sometió a un duro interrogatorio, bueno, ahora es como que va a declarar ya con... O sea, es como ir a dar un examen. Exacto, el recuperatorio. Con las preguntas ya... Claro, con las preguntas ya... ¿Qué pasa si, pero bueno, si alguien dio una versión y lo cambia? Ahora dice y es lo que vale, es lo que es ahora, porque el otro... Es lo que vale, lo que va a decir porque ahora. El otro no existió. Lo que sí queda, lo que sí está, es todas las declaraciones en la instrucción, eso sí vale. Que ahí sí se puede hacer cuando hay un testigo que se tiene duda de lo que dice y no dice lo mismo que en la instrucción, no en el juicio anterior. Claro. Se le puede ordenar que se le lea para refrescarle la memoria, pero usted se acuerda, dijo esto, ¿qué es? ¿Eso o lo que...? Entonces, ahí se evalúa. A veces dicen, no, lo que pasa es que ahora lo reflexioné y en realidad fue así. Bueno, cuando hay mucha discordancia, hasta se puede pedir un proceso por falso testimonio, o por ahí dice, no está bien, es como había dicho esa vez, lo que pasa es que ahora pasó el tiempo y no me acuerdo. Son todas las estrategias del juicio y las circunstancias que se pueden dar, pero se va a hacer, sí, aparte ya tiene fecha, ¿no? Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino. ¿Hincha de? Hincha de Estudiantes. ¿Por qué? Sí, porque de chico me amé Estudiantes y empecé a ir a la cancha con el Estudiante glorioso campeón del mundo de 1968. Mi papá, Norberto Luis Russo, un genio, era farmacéutico y siempre se dedicó a la docencia, daba física y química. Y una de las escuelas donde daba clases era en el Albert Thomas. Y recuerdo algunas veces, yo no sé si era, bueno, con el paso del tiempo, si era porque realmente no había entradas o porque era muy difícil llevar a nenes en la cancha, pero íbamos a algunos partidos, que era también la educación de esa época. El director del Albert Thomas vivía en el Albert Thomas, tenía la casa en el último piso que daba a la calle, a la 55, y así había un ventanal y se veía el arco del otro lado. Y y a veces en los partidos íbamos a ver ahí a la casa del director de Albert Thomas. Increíble, así que recuerdos imborrables. Y en la época que se iba a la cancha en familia, con los partidos de los domingos, y con el viejo íbamos al mediodía, nos íbamos para la cancha y se veía, había una reserva, la tercera, se iba a ver el precalentamiento de los jugadores de primera. Era un programa de toda la tarde ir a la cancha, comerse un sanguchito de carne ahí en las parrillitas que habían en la cancha auxiliar de Estudiantes y volver a la tardecita a casa. Y mi mamá, Chali, María Estrella-Metti, también una genia. Nosotros éramos... ¿Era estudiante también? No, era de gimnasia, porque mi abuelo Enrique, yo por eso me llamo Enrique, sí, era re fanático de gimnasia. Y es más, él en una época manejaba un micrito y fue chofer de llevaba a los jugadores de gimnasia en ese famoso equipo del 29, el Expreso. Así que era re tripero. Y bueno, y por eso tengo hermanos que son de gimnasia y algunos de estudiantes, por la influencia del abuelo Enrique, ¿no? Sí. Que, bueno, tu hermano jugó en primera. Sí, era estudiante. Sí. Y de estudiantes sí,
sin dudarlo, sí. Nació en el 68. Y mira, me acuerdo que íbamos a la cancha tantas horas y mi mamá a mi papá le ponía de multa, está bien, se van todos ellos, se van a la cancha, no vamos a pasear, pero trae medias lunas de la París. Entonces a la noche llegábamos, la cena era, al otro día a la escuela, era media luna con jamón y queso al horno y café con leche. ¿Bilardo o Menotti? Y eso era no, Bilardo, sí. ¿Messi o Maradona? Y Maradona. ¿Ganar por goleada o en el último minuto? En el último minuto. ¿El mejor equipo de Estudiantes que viste? El mejor equipo es el del 75, que lo disfruté. Una locura, el famoso Itoque Carlos López. Y a Verón, Filiol le ataja un cabezazo de adentro, casi del área chica, esa quemarropa, con brazo, la mejor atajada que debe haber hecho Filiol, una cosa increíble, y perdimos sobre el final con un gol de la Pepona Rinaldi. Y perdimos ese campeonato, pero ese equipo de Estudiantes, fantástico, y ya con Bilardo de técnico. Después el segundo es el del 82-83, que también ese era, dicen, el antifútbol. Jugábamos con 3 número 10, ¿no? Troviani, Isabela, Ponce. Troviani, Ponce, Isabela. ¿El mejor técnico que tuvo Estudiantes? Y Bilardo. ¿El mejor jugador que viste en Estudiantes? Vos los viste a los dos. Y yo el padre o el hijo de los Verón. Sí, a Juan Ramón. ¿Era mejor? Juan Ramón, sí. ¿Sí? Juan Ramón, bueno, el gusto que tenemos, ¿no? Sí, claro. Eran jugadores que son con características distintas, pero Verón, esa zurda mágica que tenía, y Subeldía lo ponía con pierna cambiada y tiraba diagonales imbatibles, mágico. Ahora, la Brujita, otro jugador, una técnica, una maravilla. Yo recuerdo que la Brujita jugaba las inferiores con mi hermano más chico, Mariano. 74, creo que la Brujita 73, pero 75. 75, bueno, son un año de diferencia. Y uno iba a ver esos partidos de los pibes de la novena, ¿sí? Que a esa edad había pocos que llegaban, poner el córner, ponerla al segundo palo, y la Brujita pateaba los córners de los dos lados. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. ¿Pollajería o pollería? ¿Cómo le decís? No, pollajería. No ¿Sushi o asado? Asado. ¿Mate o café? Café. ¿Ensalada o papa frita? Ensalada. ¿Bondi, micro o colectivo? ¿Cómo le decís? Micro. ¿Ananá en la pizza? ¿Sí o no? No. ¿La mejor ciudad en el mundo para vivir? Punta Lara. ¿Ser invisible o volar? Volar.